¿Qué nos dice el autor Juan Bodino sobre las formas de gobierno o las tipologías de gobierno que hemos venido tratando o manejando a lo largo y ancho de este curso? Pues inicialmente él nos trae o nos explica la clasificación que se ha venido manejando desde los clásicos hasta los modernos. Entonces, en ese sentido, Juan Bodino menciona que las tres formas de gobierno clásicas son las de siempre: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero ojo, porque aunque de forma aparente Juan Bodino no nos trae algo nuevo respecto a las formas de gobierno, debemos afirmar lo siguiente. Recordemos que los clásicos y los modernos hacían hincapié en que la diferencia entre las formas de gobierno radicaba en el número de personas que ostentaban el gobierno. Es decir, cuando hablábamos de monarquía, una sola persona física gobierna. Cuando hablábamos de aristocracia, eran pocos los que gobernaban, y cuando hablábamos de democracia, eran muchos o la mayoría los que ostentaban el gobierno. Pero entonces, el aporte que nos hace Juan Bodino a las formas de gobierno consiste en que este autor nos viene a decir que no importa tanto quién ostente o quién ejerza el gobierno, sino que la forma de gobierno es caracterizada por la persona o las personas que detentan u ostentan la soberanía. Entonces, en ese sentido, él ya viene a hacernos una distinción entre gobierno y soberanía, que más adelante entraremos a tratar un poquito más a detalle. Y nos dice que la monarquía es la forma de gobierno donde una sola persona tiene la soberanía y excluye a los demás. La aristocracia es la forma de gobierno donde pocos, un cuerpo restringido, tiene la soberanía y excluye a los demás. Y tenemos también a la democracia, donde la mayoría es quien tiene la soberanía o el pueblo reunido en una asamblea es el soberano. Entonces es para que lo tengamos en cuenta, que esas son las tipologías de gobierno según Juan Bodino. Bueno, entonces eso con relación al tema de la soberanía. Y es que la soberanía va a ser el punto central de la teoría del Estado de Juan Bodino, porque Juan Bodino va a utilizar su concepto de soberanía para hablar sobre el muy referenciado Estado mixto, esa forma de gobierno que nosotros hemos venido mencionando a lo largo de este curso y que tanto los autores clásicos como los modernos han dado su opinión al respecto. Entonces, Juan Bodino no va a ser la excepción. Él también va a tocar el Estado mixto y nos va a decir que ese Estado mixto, que esa teoría de esta forma de Estado no existe. El Estado mixto no es cierto, porque si se tiene en cuenta que la soberanía es la facultad que se tiene para expedir las leyes, entonces esta función y esta actividad, en palabras de Juan Bodino, no puede compartirse, porque es que si la función de hacer las leyes, por ejemplo, está en cabeza de un Senado, estaríamos hablando de un Estado aristocrático. Si la función de hacer las leyes está en cabeza de un rey, estaríamos hablando de un Estado monárquico. Y si la función de hacer las leyes está en cabeza del pueblo a través de una asamblea, estamos hablando de un Estado democrático. Entonces, en ese sentido, el famoso Estado mixto no existe. Es una mentira. Lo que existen son los estados simples. Una sola forma de gobierno es la que termina expidiendo las leyes. Entonces, con esta argumentación y con esta reflexión, Bodino lo que nos quiere decir es que la soberanía es indivisible. La soberanía no se puede compartir, no se puede delegar en otro. La soberanía o se tiene o no se tiene, y debe estar en cabeza de un solo sujeto, ya sea el príncipe, ya sean los notables o ya sea el popular. Entonces, la soberanía es un concepto bastante importante, bastante neurálgico en cuanto a la teoría política del señor Juan Bodino.
Y es que la crítica de Juan Bodino con el Estado mixto no continúa ahí. Él sigue manifestándonos a nosotros, dentro de sus comentarios, que el Estado mixto, cuando está dividido, esto no va a generar una unidad. Esta división va a generar una inestabilidad en el Estado. Porque es que ¿cómo puede ser posible que en un Estado existan 3 soberanos al mismo tiempo? El soberano debe ser uno solo. Si existen 3 soberanos, esto como tal va a generar un desgaste y va a hacer que merme la seguridad en el Estado mismo. Entonces, ese Estado mixto no existe, es impracticable, es irrealizable. Entonces, Bodino aquí en este punto llega a decirnos que tanto los autores clásicos como los autores modernos se equivocan. Porque es que, en palabras de Bodino, los clásicos y los modernos decían que el Estado mixto era el que generaba mayor durabilidad en el tiempo. Pero Bodino dice, no señor, esto no es así. Esto es falso. Porque es que en ese famoso Estado mixto siempre prevaleció una sola forma de gobierno determinada. Entonces, cuando prevalece una sola forma de gobierno, llámese el príncipe, llámese la aristocracia o llámese el popular, cuando prevalece una sola forma de gobierno no estamos hablando de un Estado mixto, estamos hablando de un Estado simple. Siempre una forma de gobierno va a terminar erigiéndose por encima de los otros. Va a saber cómo ejercer ese poder y va a tener la capacidad necesaria para poder influir en las decisiones del Estado. Entonces, para Juan Bodino, el verdadero Estado es el simple. El Estado mixto no se puede realizar en la vida práctica. Siempre es una forma de gobierno la que termina imponiéndose. Eso es para que lo tengamos claros. Bueno, entonces, después de haber explicado la crítica fundamental de este autor francés con relación a la teoría del Estado mixto, es importante entrar a mencionar una teoría bastante revolucionaria y bastante elaborada por parte de Juan Bodino, la cual es la teoría de los estados combinados. Entonces aquí necesariamente este autor nos viene a decir, o viene a partir de la base de que hay que diferenciar muy bien el Estado del gobierno o la soberanía del gobierno. Porque el Estado y la soberanía son absolutos, son perpetuos, siempre permanecen en el tiempo. No obstante, los gobiernos van y vienen, los gobiernos cambian con el relevo generacional, se oxigenan con el pasar de los años. Entonces, en ese sentido, él nos dice que hay que diferenciar la titularidad de la soberanía con la titularidad en el ejercicio del poder. Porque una cosa es la soberanía, como ya la hemos explicado, y otra cosa diferente es el gobierno. Entonces, va a sonar un poco simplista este ejemplo que voy a dar, pero es importante que nosotros diferenciemos quién es el dueño del balón. El dueño del balón le puede prestar ese balón, lo puede delegar a uno o a varios para que jueguen con el balón. Pero el dueño del balón siempre seguirá siendo el dueño. En cualquier momento puede retirarlo, en cualquier momento puede recobrarlo. Entonces, el dueño del balón es el soberano. Y el titular o el que ejerce el poder, el titular del gobierno, es la persona a quien se le presta ese balón o las personas a quienes se les presta ese balón, que en algún momento lo deben devolver. Entonces, en ese sentido, con este ejemplo tan simple podemos encontrar la diferencia entre soberanía, que va de la mano del Estado, y gobierno. Porque es que el gobierno, hablándolo en términos un poco más técnicos, podemos entenderlo como en la facultad que tiene el Estado, a través de un órgano, de aplicar las leyes que se expiden.
de administrar el Estado, de satisfacer las necesidades y llevar un bienestar general a la comunidad. Y esto lo hace a través del ofrecimiento de servicios públicos, salud, seguridad a través de un ejército y una fuerza pública. Entonces, gobernar implica hacer muchas cosas. Gobernar implica administrar. Gobernar implica buscar la ganancia para el Estado. Entonces, esa es la gran diferencia que nosotros debemos tener en cuenta respecto a qué es la soberanía y qué es el gobierno. Y con base en esta distinción, Bodino nos viene a decir que existen unos estados combinados. Estados combinados donde un sujeto es quien ostenta la soberanía y otro es quien ejerce el poder o ejerce el gobierno respectivo. Entonces, bajo esta teoría, el señor Juan Bodino nos viene a decir que existen 6 clases de estados combinados, que son los siguientes. Existe uno que él denomina monarquía aristocrática. Segundo, monarquía democrática. Tercero, aristocracia aristocrática. Cuarto, aristocracia democrática. Quinto, democracia aristocrática. Y sexto, democracia democrática. Entonces, vamos a entrar a describir los rasgos generales de cada una de estas formas de estados combinados. En primer lugar, tenemos el estado combinado de la monarquía aristocrática. Aquí en este tipo de estado, quien ostenta la soberanía es el rey o el príncipe. Y este príncipe puede conferir poderes y beneficios, pero exclusivamente a los nobles. Y en cualquier momento, obviamente, puede recobrar el poder. Tenemos a la monarquía democrática. En esta, el príncipe es el soberano, pero da la posibilidad a los nobles y al pueblo común, tanto a ricos como a pobres, para que puedan ser partícipes en las deliberaciones de las asambleas de Estado, para que puedan ejercer los cargos de las magistraturas sin ningún inconveniente y repartiendo las recompensas, los honores y los privilegios por igual. Pero la soberanía radica en el príncipe. Tenemos también la otra forma de Estado combinado, que es el Estado que es la aristocracia aristocrática. Entonces aquí los soberanos es un cuerpo restringido, son los pocos que solamente permiten ejercer los cargos públicos a ellos mismos, a ese cuerpo restringido, y los privilegios y los cargos solamente los reparten entre los nobles, entre los ricos, no le dan participación a el pueblo en general. Tenemos también otra forma de Estado, que es la aristocracia democrática. Entonces aquí en esta, nuevamente quienes son soberanos son el cuerpo restringido, los notables, y pues ellos como tal permiten que el gobierno sea ejercido tanto por nobles o ricos como por personas que son de escasos recursos, es decir, los pobres, los humildes, y pueden acceder a los cargos, pueden acceder a los privilegios y a las ganancias. Esa es la aristocracia democrática. Tenemos también otra forma de Estado combinado, que es la democracia aristocrática. Aquí ya la soberanía radica en el pueblo, pero el pueblo otorga cargos honorios, privilegios y beneficios solamente a los nobles o a los ricos. Entonces aquí el pueblo es el soberano, pero la aristocracia es quien ostenta y quien ejerce el gobierno. Tenemos también otra forma de Estado, que es la forma democrática. Entonces, en esta última forma de Estado es el pueblo quien es soberano. Y es el pueblo quien constituye los cargos, organiza las magistraturas de tal forma de que todos puedan acceder a ellos, ya sea a través de elecciones, ya sea a través de sorteo, pero como tal ninguno
tiene algún privilegio en particular y todos tienen los mismos derechos. Aquí el pueblo es soberano y el pueblo también puede ejercer el gobierno y puede ser el titular del poder, puede administrar. Entonces, en ese sentido, estas son las diferentes formas de Estado según Juan Bodino, y pues que es importante que nosotros las analicemos siempre teniendo en cuenta la distinción entre Estado o soberanía y el gobierno, que son dos cosas totalmente diferentes y que ya se empiezan a analizar a partir de este autor. Ya los autores que nosotros vayamos estudiando de aquí en adelante ya tienen esta diferencia clara. Entonces, eso en cuanto a las diferentes formas de Estado.